Vente, vacila un pouquiño, quinda que me fajo parvo. Encántame, sábelo. Ese tato, la toliña miña. Eu sei quen carallo es e non o que le saben. Esa mami tenme tolo, sacase non collo praia polos jodechinchos. Agora vente onde ti xa sabes, paseiño polo monte, lojo cociñare. En esta última etapa nos dirigiremos desde Cangas do Morrazo hasta el Ayuntamiento de Gondomar. Aquí, Xosé Antón nos explicará el modelo multifuncional que están desarrollando en su comunidad de montes, apostando por la producción de maderas, maderas nobles, frutos del bosque y aprovechamiento de shiitake, una seta que se da en restos de madera. Esto es un modelo multifuncional. Somos a Comunidade de Montes de Couso, no Concello de Gondomar, e a nosa política forestal cambia un pouco con respecto a que se viña facendo ato de agora. Nós apostamos pola produción de madeiras, mas tamén pola produción de madeiras nobles, que dá un rendimento moi superior á madeira convencional. Entendemos por madeira convencional piñeiro e eucalipto, e apostamos por outras alternativas como pode ser a produción de cogumelos, fruto do bosque ou castañas. O noso objetivo é crear postos de traballo para que a xente deste país non teña que emigrar. Temos un potencial enorme neste país e, sin embargo, os recursos están indo para fora e non teñen que irse para fora, senón que teñen que quedarse aquí e crear o valor engadido aquí. É o xeito de crear riqueza e posto de traballo. Pero como ves, en que momento te ves a ti, a nivel personal y en general lo que viene siendo la gastronomía en Galicia? Ahora mismo a mí me veo bueno, cada cocinero supongo que siempre que le hagan esta pregunta se verá en el momento más fuerte, pero quizás me veo en el momento más sostenible de todo y con más conciencia, quizás por todo esto que estamos diciendo. Y la gastronomía gallega, ¿dónde va? A buen puerto, sí. La gente que viene detrás viene pegando muy fuerte, duro. Parece hasta que está de moda utilizar productos gallegos o apoyar este tipo de cosas. Y realmente te pones a pensar y dices, ¿por qué no? Si tú vives aquí, tenemos estos productos y generas empleo aquí. O sea, no es descabellado. De hecho, tendría que ser lo correcto. Y creo que ahora estamos todos mirando hacia esa dirección, hacia lo que puede ser la sostenibilidad de todo esto. Nós non somos unha gran empresa que pode investir moitos cuartos para facer rendible xa, vamos investindo un pouquiño cada ano. ¿Vosotros creéis que esto debería potenciar a los productores para que sigan también tirando por este camino? Yo creo que se está haciendo un trabajo bueno, creo que mejor de lo que se hizo hasta ahora, que ahora se está en un punto bueno, la gente se lo empieza a creer y bueno, cuando el río suena, agua lleva. Creo que de aquí a 10, a 20 años o así, va a estar muchísimo mejor, incluso, entre comillas, más protegido este ambiente o este cónclave de gente que intenta hacer las cosas como debería, porque va a estar muchísimo más apoyados, respaldados y va a ser un bien social al final, un bien para todos, que esto funcione con esa sinergia. De momento temos o apoio da veciñanza, pero temos que conseguir que sexan rendibles porque senón a veciñanza vai perder o seu interese neste tipo de produción. Entonces, aí loitamos contra a vento e marea, porque no sistema no que estamos non favorece a que alternativas como as nosas poden seguir adiante, non favorecen ni interesan tampouco. O mercado está moi demarcado e non vai ser fácil. Pero bueno, nós vamos a intentar e creemos que hai mercado para o que nós producimos e para outros moitos produtos que se producen neste país, que aquí se produce prácticamente de todo. Gracias ao clima que temos, de momento, podemos producir de todo. Hablando en el sector alimenticio, aquí se pone de manifiesto, ¿no? Esto te lo comes, lo sacas de aquí, lo cocinas ahí abajo, incluso utilizando de la propia comida hoy en día con el tema del compostaje se genera en muchas ocasiones incluso un aporte orgánico que puede devolver aquí y al final es una optimización de recursos, tío. Esto... Es un círculo realmente, o sea, tú estás generando algo que difícilmente se puede acabar. Era como lo que mirábamos antes con las cabras. Las cabras comen un pasto que a nosotros nos hace falta porque queda más limpio, no hay incendios o evita que haya incendios o de manera más peligrosa
las heces que utilizan, después eso vale de compost y mientras comen también comen semillas que hace que eso se vaya propagando. O sea, es como un círculo que dices tú, no es que sea bueno, es que es necesario que lo haya. No estamos hablando de bondades o no, lo necesitamos y necesitamos concienciar de que es así, de que lo merecemos. Lo que tenemos que ver es también que el tema económico y trate de reflejar en la medida de lo posible todas las externalidades que genera, ¿no? Que a veces se simplifica todo en una cuantía económica de lo que pagas en el supermercado, pero ¿qué lleva reflejado ese precio? ¿Ese precio lleva reflejado realmente lo que cuesta socialmente, ecológicamente o no? Entonces, ahí está, ¿no? Que podemos todos como autocrítica, somos responsables de que este tipo de iniciativas vaya adelante. Y que no echas algo de menos, aunque sea el sector forestal, por así decirlo. Sí, hombre, muchas veces incluso me planteé volver, que vamos, broma. Como... No, estamos muertos de hambre, que no, no, sí que el mundo necesita cocineros también, y bueno. No, es un sector muy bonito al que realmente nosotros le dedicamos tiempo aún de manera desinteresada. ¿Cómo? Intentando utilizar estos productos. Sí que estás aportando de cierta manera que haya esa sinergia entre todos. Si nosotros igual no utilizáramos tanto, pues igual no habría tanto... no se generaría tanta mano de obra, ¿no? Porque no habría tanta demanda. Entonces, bueno, echar de menos. Estoy ahora mismo en donde quiero estar. ¿Que quiero apoyar el sector? Por supuesto. De hecho, nunca me he ido. No sé de dónde me salió la pasión, pero lo que más o menos tengo claro es que cuando estaba en este sector, en el mundo forestal, sí que poco a poco iba perdiendo un poco de pasión, precisamente por estos desamores, que, entre comillas, que le podemos llamar, de sentirse un poco desencantado con el poco apoyo que podíamos tener o tal. Ahora que estoy del otro lado y puedo respaldar un poquito más este tipo de cosas, lo que le debo a esto es hacerlo rendir desde el punto de vista siempre objetivo de que todo sea sostenible, vaya. Qué bien, tío. Llevamos todo el día por ahí viendo de todo y se me viene ahora a la cabeza de que hay funciones o funcionalidades que le damos de una manera un poco austera. ¿Crees que hay que profesionalizar un poco esto? Sin duda. Y ahora mismo una de las cosas que yo veo y padezco, de hecho, por estar metido en comunidades de montes, es que las cosas que van funcionando más por voluntad, por ganas, ilusión que... Me lo dices serio que parece que te estás apenando. Es que es verdad, tío, porque, jolín, lo digo porque hay que profesionalizarlo y para profesionalizarlo tiene que haber compromiso y ese compromiso tiene que venir de muchas partes. Tiene que haber recursos, tiene que haber medios. La gente al final date cuenta que esto es una comunidad de montes, igual que nos pasa a nosotros, que quieres hacer cosas pero te ves con unos recursos limitados. Hay comunidades de montes que tienen unos recursos muy potentes, pero hay otras que son muy austeras, que son pobres en dinero pero son ricas en ilusión. Y ves cómo están intentando, pues por todos los medios, sacar proyectos de este tipo, pero sí que hace falta profesionalizar el sector. ¿Por qué escapas tú de este sector? Porque no hay salida. Yo no escapo, pero estoy ahí dando vueltas, ahora me dedico a hacer vídeos, tío. Ojalá estuviera implicado en este proyecto y te pudiera hacer desde dentro. Pues no, nos estamos desplazando por todo el morrazo, viendo iniciativas que espero que se conviertan en ejemplo. Porque esto realmente es una iniciativa que alguien después puede abarcar, pero ellos lo hacen de forma altruista o entre medias altruista, pero no como una fuente de ingresos para ganarse su dinero, me refiero. Esa es la idea, pero ¿qué pasa? Que de ahí hasta sacar la rentabilidad económica, ahora mismo, tú imagínate, todo proyecto que sea sostenible parte por tres patas: económico, ecológico y social. Aquí donde se está potenciando la parte social, la parte ecológica, estamos viendo cómo estamos conservando un bosque autóctono, utilizando recursos que pueden ser autóctonos, y con autóctono es solo chauvinismo de lo nuestro, no. Es que carballos y castaños te nacen de forma esporádica, son de aquí, generan unas condiciones que te permiten tener esto.
Esto también se puede hacer esto mismo con eucalipto, quiero decir, para una sustitución progresiva. ¿Qué pasa? Hace falta voluntad, hace falta recurso económico y hace falta constancia. Estos proyectos son a medio y largo plazo y sin duda sí que hace falta. Para ello hace falta un compromiso de todo, ¿sabes? No solo de los que estamos tirando del carro y demás. Ojalá, cuando hablaba con este hombre del tema de la prevención, esto es prevención, pero una prevención que no es gasto, prevención no es desbrozar, prevención es generar riqueza. Y esa riqueza al final es la mejor forma de prevenir incendios, porque donde un sitio está generando una riqueza, ya la gente de ahí va a ser la mayor responsable en preocuparse de que eso no sufra ningún tipo de consecuencia o atentado contra ese modelo y si va a haber una persona que atente contra eso, no te preocupes, no hace falta ningún tipo de equipo de investigación, ya va a ir la gente de ese lugar a por esa persona. ¿Qué pasa? En un sitio donde está llevado al abandono, un tío le mete un mecherazo porque está enfermo, porque tiene intereses, bueno, se puede saber, se puede sospechar, pero como tampoco repercute directamente sobre el pan de esa gente, es como, bueno, ese, nadie habla. Ahora, aquí no te preocupes, que esto es como todo. Si me jodes, yo te jodo. Y sí que hace falta. Lo que pasa es que estamos muy verdes para lo que tenemos. Hablas de prevención, toda esa prevención que se puede hacer, que estoy viendo estos días, que es posible hacer, es algo de ahorro que nos supondría a la hora de extinguir, porque no habría que extinguir tanto, ya que ha habido una buena prevención. Ese dinero de la extinción se llevaría a la prevención. Efectivamente, y propios fondos de prevención. Es que al final, y sobre todo estamos hablando de que cuando se concibe prevención como desbrozar cortafuegos, es un gasto constante, utilizando medios que funcionan con combustibles fósiles. Cuando al final tú si utilizas cosas como las que vimos ahora, van a tener una repercusión económica. No es, ¿sabes? Esto es un modelo de prevención, pero que genera es un círculo, un producto, sí. Genera. Entonces, no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de una inversión. Y bueno, creo que debe ir por ahí. Puede parecer muy utópico, pero no, estamos viendo cómo hay gente que se está esforzando. Estamos viendo cómo vosotros demandáis unos productos que estamos viendo. Estamos viendo cómo la gente, basta que se les enseñe, lo que hace falta es concienciar, enseñar las claves y ponerlo en marcha. Una vez que te lo creas, todo sale, tío. Pero lo importante es que nos lo creamos y que lo tengamos claro. Después vamos a cometer errores 50.000, pero es la forma de ponerlo en marcha, tío. Ese es mi punto de vista. Y bueno, sobre todo eso, hablamos también de ti, ¿no? Pero ¿cómo empezó tu experiencia a nivel emprendedor, ¿no? Como qué bien suena eso de emprendedor. Al final estamos viendo proyectos emprendedores. ¿Cómo asociarías tú tu proyecto de emprendedor en tu sector? A ver, emprender siempre es arriesgado. Yo he tenido la suerte de contar con un socio que es Manuel, que es muy curiosa la historia porque Manuel y yo no nos conocíamos y a través de mi primera jefa de cocina nos ha puesto en contacto. Él quería una persona que tuviera ilusión y tal y que fuera parte del proyecto. Nos pusimos en contacto, me llevó a ver lo que hoy en día es esa maceta y cuando llegamos allí y vi cómo era todo, le dije, aquí no montes nada, tío, vas a fastidiar tu vida. Y nos reímos. A día de hoy cuento esta historia y me río, porque realmente se ha conseguido algo que es muy bonito y se hace de manera sostenible. Estamos muy concienciados con el medio ambiente, estamos muy concienciados con esos pequeños, tanto agricultores como ganaderos, como da igual. Al final damos un poco de visibilidad tanto a eso como artesanos. Nuestra vajilla se hace toda por artesanos de Galicia, dedican muchísimo tiempo a hacer ese tipo de vajilla. Me encanta trabajar con gente así, que no es ir a una tienda, a una gran superficie y decir, oye, quiero estos platos y mañana los tengo allí. Yo necesito encargar un plato, hacen un molde y a lo mejor 2 meses después me llega el pack de platos. Que para mí es precioso tener eso en la mesa y poder dar esos servicios, porque realmente estoy contando más de una historia, más de la historia que no solo cocinar, no solo comer, es todo lo que pasa. ¿De dónde salió esta vaca? ¿Quién hizo este plato? ¿De dónde salieron estas setas o estas castañas? Que la castaña parece de pobres y fue el hidrato de carbono hasta que llegó la patata a Galicia, me refiero. Hay que darle muchísima importancia a cosas que a día de hoy no se le da, y no se le da porque nos hemos acostumbrado a vivir de otra manera, de una manera, entre comillas, no egoísta, sino que hemos sido poco autocríticos con nosotros porque tenemos tanto potencial
que hemos creído que esto va a ser así para siempre y nos hemos ido equivocando poquito a poco en algunas cosas, de las que yo también soy responsable, y bueno, creo que es el momento entre todos de revertir una situación que por ahora es salvable. Te aplaudiría. Bueno, hoy creo que llevamos un palizón, todo esto hay que decirlo, ¿eh? Por la cara, la gasofa de la cara, todo dedicando nuestro día libre a meternos esta chuchón. Entonces, ¿qué menos? Miro para quien nos vea, que, bueno, porque estamos convencidos. No podemos hacer creer a nadie sobre algo si no nos lo creemos nosotros mismos. Y bueno, está ahí, al final todos somos responsables de que esto vaya para adelante, sea como consumidor, sea como productor, sea como una persona que se dedica a potenciar esta materia prima tan potente que tenemos, y cada una de las piezas que pueda ver este vídeo tiene que jugar su papel. Entonces, bueno, hoy lo de cocinarlo, como que no, ¿no? ¿Qué? Lo dejamos para otro día, intentaremos defenderlo. Sí. Pero te voy a decir una cosa, cuando dijiste lo de nuestros días libres y todo eso, creo que es en el tiempo en el que hay que hacer esto, porque estamos muy concienciados. Y de hecho, si hubiera algo lucrativo para hacer esto, yo no vendría, porque no me sentiría cómodo. De hecho, creo que es la manera real en la que hay que hacer esto. Dejarse un poquito, ser un poco más honestos con nosotros mismos, y hay que esforzarse. De hecho, cuando tú ves remar a alguien, intentas después ayudarle porque, ostras, está tirando por todos. Creo que es la manera. Intentaremos hacer un plato por lo menos comestible. ¡Hombre! Algo bon, algo bon. Bueno, pues, tíos, hoy por hoy volvemos y pegamos un toque cuando te viene bien. Y a hacer magia, tío. Correcto. Hacer magia. Correcto. Bueno, pois aquí tenes o resultado do que producimos nos nosos montes, neste caso de mermelada de frangüesa, un elaborado a partir da frangüesa que producimos nós, totalmente ecolóxica, con o seu correspondente registro sanitario e demais. E nada, aquí vos la dou para que disfrutedes dela. Muchas gracias. Gracias. Maravilla. Pues esto para el plato maravilloso. Habrá que probarlo. Hombre. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, hasta aquí el tercero de los 4 vídeos. Esta vez se acaba la visita de campo. Fue de los vídeos más largos, pero como veis tocamos muchos palos, pero que nos parecen muy interesantes. Si apoyáis este tipo de iniciativas, los modelos multifuncionales, ayudadnos a compartir, y que no estéis suscritos, suscribiros para darnos más fuerza y más visibilidad. Y lo que nos queda ahora es ver cómo culmina todo este tipo de iniciativas, que va a ser con un plato con el que nos va a sorprender Jorge. Si tenéis ganas de ver qué va a ser, pues para la semana, el 4º y último vídeo.